Tauro no suele entregar su amistad de inmediato. Bajo la influencia de Venus y la firmeza de la Tierra fija, observa, escucha y deja que el tiempo revele quién permanece cuando desaparecen las ventajas. Para Tauro, una amistad verdadera no se construye con palabras brillantes, sino con presencia, lealtad y hechos. Por eso, cuando descubre una amistad falsa, la herida puede ser profunda, pero también puede convertirse en una de sus mayores transformaciones. Las falsas amistades suelen acercarse a Tauro atraídas por aquello que representa estabilidad, confianza, generosidad y una fuerza silenciosa que transmite seguridad. Tauro puede convertirse en el refugio de personas que atraviesan momentos difíciles, en quien guarda secretos, cumple promesas y permanece cuando otros desaparecen. El problema aparece cuando alguien confunde esa nobleza con disponibilidad ilimitada. La amistad deja entonces de ser un vínculo equilibrado y comienza a convertirse en una relación donde uno da y el otro solamente recibe. Astrológicamente, Tauro tiene una memoria emocional poderosa. Puede perdonar una equivocación, comprender un momento de debilidad e incluso conceder segundas oportunidades, pero difícilmente olvida la sensación de haber sido utilizado. Su paciencia no significa ingenuidad. Mientras parece permanecer inmóvil, está registrando comportamientos, contradicciones, ausencias y pequeñas señales que terminan formando una verdad imposible de ignorar. La falsedad que más puede afectar a Tauro no siempre es la traición evidente. A veces se manifiesta en la competencia escondida, en los elogios que contienen envidia, en la amistad que aparece solamente cuando necesita algo, en quien celebra los triunfos de Tauro de manera superficial pero se incomoda cuando su luz comienza a crecer. También existe la persona que intenta provocar inseguridad, sembrar dudas o hacer sentir culpable a Tauro por establecer límites. Y ahí aparece una de las grandes fuerzas de este signo, cuando comprende que una relación ya no es auténtica, puede cerrar una puerta con una determinación absoluta. No necesita crear una guerra. No necesita perseguir explicaciones eternamente. No necesita demostrar que tenía razón. Tauro puede simplemente retirar su energía, dejar de confiar y continuar caminando. Ese silencio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a recibir su presencia. Porque cuando Tauro se aleja de verdad, no siempre existe una segunda oportunidad. La Tierra fija no se mueve rápidamente, pero cuando finalmente cambia de posición, lo hace porque ha comprendido que permanecer en el mismo lugar ya no protege su paz. Las falsas amistades también enseñan a Tauro a distinguir entre compañía y lealtad, entre costumbre y afecto, entre dependencia y conexión verdadera. Después de una decepción, su círculo puede hacerse más pequeño, pero también más auténtico. Tauro aprende que no necesita muchas personas a su alrededor, necesita personas cuya presencia no obliga a desconfiar. Entonces ocurre algo poderoso. La traición que pretendía debilitarlo termina afinando su intuición. La decepción que buscaba romper su corazón termina fortaleciendo sus límites. La persona falsa que creía haber perdido solamente una amistad descubre que en realidad ha perdido acceso a alguien que tardó mucho tiempo en confiar. Tauro no vence a las falsas amistades destruyéndolas. Las vence dejando de necesitar su aprobación. Su verdadera victoria llega cuando recupera su tranquilidad, reconstruye su confianza y continúa avanzando con la misma paciencia con la que la naturaleza transforma una semilla en árbol. Porque la energía de Tauro no está destinada a perseguir a quienes se marchan. Está destinada a construir algo tan sólido que solamente puedan permanecer quienes sepan valorar lo que significa estar allí de verdad. Y cuando el polvo de las falsas lealtades desaparece, Tauro descubre que algunas pérdidas no eran derrotas, eran limpiezas necesarias para que su vida pudiera volver a florecer. Existe una dimensión todavía más profunda en las falsas amistades de Tauro, no siempre llegan para destruir, algunas aparecen como pruebas del destino. Desde una perspectiva astrológica, la energía taurina está vinculada con la estabilidad, los valores, la autoestima y aquello que se considera digno de conservar. Por eso, cada persona que entra en su vida termina revelando, de una manera u otra, cuánto está dispuesto Tauro a respetarse a sí mismo. La falsa amistad no solamente muestra quién era realmente la otra persona, también obliga a Tauro a descubrir dónde había estado entregando demasiado. Tauro puede permanecer durante mucho tiempo en vínculos que ya han dejado de ser saludables porque su naturaleza fija cree en la continuidad. Cuando construye una amistad, no piensa únicamente en el presente. Construye recuerdos, confianza, códigos compartidos y una historia. Por eso puede costarle aceptar que alguien que fue importante ya no pertenece al mismo capítulo.
Su gran aprendizaje consiste en comprender que la fidelidad hacia el pasado nunca debe convertirse en una traición hacia el propio presente. La energía de Venus también explica otra paradoja. Tauro puede tener un corazón extraordinariamente generoso, pero esa generosidad necesita límites. Dar constantemente no convierte automáticamente una relación en verdadera. Algunas personas pueden acostumbrarse a la paciencia taurina hasta creer que nunca habrá consecuencias. Confunden comprensión con permisividad y tranquilidad con debilidad. Sin embargo, la paciencia de Tauro tiene un límite invisible. Cuando ese límite se cruza demasiadas veces, algo se rompe silenciosamente. También existe una clase de falsa amistad especialmente peligrosa para este signo, aquella que intenta competir con su evolución. Mientras Tauro permanece en una etapa de construcción, ciertas personas pueden sentirse cómodas a su lado. Pero cuando comienza a prosperar, recuperar su autoestima, mejorar su vida o alcanzar objetivos que parecían lejanos, la verdadera naturaleza de algunos vínculos puede salir a la superficie. La alegría auténtica se distingue entonces de la felicitación vacía. Quien realmente aprecia a Tauro no necesita verlo pequeño para sentirse grande. Saturno aparece simbólicamente como un gran maestro en estas experiencias. Enseña mediante el tiempo, las consecuencias y las pruebas. Bajo esta mirada, las decepciones funcionan como filtros kármicos, determinadas personas desaparecen porque ya cumplieron una función en el proceso de crecimiento. No significa necesariamente que exista una condena cósmica contra ellas, sino que el ciclo de aprendizaje ha llegado a su límite. Tauro aprende que cerrar una puerta también puede ser una forma de madurez espiritual. Plutón, por su parte, representa la transformación profunda que ocurre después de una traición. La antigua versión de Tauro que necesitaba conservar a toda costa determinados vínculos comienza a morir simbólicamente. Surge otra versión, más selectiva, más consciente y mucho más difícil de manipular. Ya no basta con haber compartido años, secretos o experiencias. La permanencia debe estar acompañada de autenticidad. Por eso, después de atravesar varias decepciones, Tauro puede desarrollar una especie de radar emocional. No significa que se vuelva desconfiado de todo el mundo, sino que aprende a observar la energía detrás de las palabras. Nota quién aparece únicamente cuando necesita algo, quién desaparece ante sus problemas, quién utiliza sus confidencias, quién intenta dividirlo de otras personas y quién convierte cada conversación en una competición. La gran evolución consiste en no permitir que las falsas amistades conviertan la nobleza en amargura. Tauro no necesita convertirse en alguien frío para protegerse. Puede conservar su corazón, pero colocar una puerta donde antes existía un acceso ilimitado. Puede seguir siendo generoso sin permitir que otros confundan generosidad con obligación. Puede perdonar sin devolver automáticamente la confianza. Y cuando finalmente comprende esta lección, algo cambia para siempre. Ya no busca cantidad, busca verdad. Ya no teme quedarse solo por alejarse de quienes no son sinceros. Descubre que la soledad temporal puede ser mucho más poderosa que una compañía que desgasta el alma. La fuerza de Tauro no está solamente en resistir. Está en saber qué merece ser sostenido y qué debe ser dejado atrás. Como la tierra después de una tormenta, puede quedar marcada, pero sigue siendo fértil. Las falsas amistades pueden arrancar algunas hojas, pueden sacudir sus raíces y pueden obligarlo a reconstruirse, pero no pueden destruir aquello que Tauro ha aprendido a cultivar dentro de sí. Al final, la mayor victoria no consiste en que quienes traicionaron regresen arrepentidos. La verdadera victoria ocurre cuando su regreso deja de ser necesario. Entonces Tauro comprende que el destino no le quitó personas, le devolvió espacio. Y en ese espacio comienza a crecer una vida más auténtica, rodeada de vínculos capaces de permanecer no por interés, costumbre o conveniencia, sino porque reconocen el valor de una lealtad que, cuando es verdadera, puede resistir incluso las tormentas más fuertes. Existe un momento en la evolución de Tauro en el que la decepción deja de sentirse como una derrota y comienza a convertirse en una revelación. La astrología simbólica de Tauro, regida por Venus y vinculada al elemento tierra, habla de alguien que necesita construir sobre bases sólidas. Por eso, cuando descubre que una amistad estaba sostenida por interés, conveniencia o rivalidad disfrazada, no solamente pierde a una persona, descubre que aquello que consideraba una estructura estable estaba construido sobre terreno falso. Una de las experiencias más transformadoras ocurre cuando Tauro descubre que algunas personas no querían realmente compartir su camino, sino beneficiarse de él.
Su estabilidad puede convertirlo en consejero, protector, mediador y refugio para quienes atraviesan dificultades. Pero existe una diferencia enorme entre alguien que necesita apoyo temporalmente y alguien que convierte a Tauro en una fuente permanente de soluciones. La falsa amistad aparece cuando la reciprocidad desaparece y solamente permanece la demanda. Con el tiempo, Tauro empieza a reconocer una señal que antes podía pasar inadvertida: determinadas personas solamente están presentes cuando todo marcha bien. Comparten celebraciones, risas y momentos agradables, pero cuando llega una crisis desaparecen. La verdadera amistad, en cambio, no necesita grandes discursos. Se demuestra en los pequeños gestos realizados cuando nadie está mirando. Para Tauro, esa diferencia termina siendo decisiva. También existe la amistad que intenta mantenerlo atrapado en una versión antigua de sí mismo. Algunas personas se acostumbran tanto a conocer a Tauro de determinada manera que se sienten incómodas cuando empieza a cambiar. Si decide poner límites, abandonar viejos hábitos, perseguir nuevas metas o recuperar su autoestima, pueden intentar recordarle constantemente quién era antes. Astrológicamente, esto representa una batalla entre la seguridad conocida y la evolución. Tauro puede amar su pasado sin estar obligado a vivir dentro de él. La energía fija del signo tiene aquí una doble naturaleza. Puede hacer que Tauro permanezca demasiado tiempo en vínculos que ya terminaron emocionalmente, pero también le proporciona una extraordinaria capacidad para reconstruirse cuando finalmente toma una decisión. Cuando acepta que una amistad ha cumplido su ciclo, comienza un proceso lento pero irreversible. No suele producirse de un día para otro. Primero disminuye la confianza, después cambia la disponibilidad, luego desaparece la necesidad de explicar cada cosa y finalmente llega la distancia. Y esa distancia puede convertirse en una forma de libertad. Hay falsas amistades que intentan hacer creer a Tauro que establecer límites significa volverse egoísta. Pero la astrología de la Tierra enseña precisamente lo contrario: aquello que no tiene límites termina perdiendo su valor. Una casa necesita paredes, un jardín necesita protección y una relación necesita fronteras saludables. Decir no destruye una amistad verdadera. Si un vínculo se rompe únicamente porque Tauro dejó de permitir abusos, quizá la relación nunca estuvo basada en igualdad. Otra prueba aparece cuando la persona falsa intenta regresar después de haber perdido acceso a la estabilidad taurina. Puede regresar con nostalgia, explicaciones o promesas renovadas. Pero Tauro, una vez que ha observado suficiente, aprende a distinguir arrepentimiento de conveniencia. Las palabras pueden abrir una conversación, pero solamente los hechos sostenidos pueden reconstruir una confianza destruida. Saturno representa simbólicamente esta maduración. Enseña a Tauro que el tiempo no solamente cura heridas, también revela intenciones. Una persona puede fingir durante semanas, meses o incluso años, pero mantener una máscara permanentemente resulta mucho más difícil. Las contradicciones terminan apareciendo. La paciencia taurina, que algunos interpretan como ingenuidad, puede convertirse precisamente en el mecanismo que permite descubrir la verdad. Y cuando la verdad finalmente aparece, Tauro ya no necesita vengarse. Su respuesta más poderosa consiste en avanzar. Mientras otros esperan una reacción, Tauro puede estar reconstruyendo su vida. Mientras alguien intenta demostrar que ganó una discusión, Tauro puede estar creando una nueva etapa. Mientras una falsa amistad habla de él, Tauro continúa trabajando en silencio. Esa es una de las grandes fuerzas del signo: convertir la decepción en materia prima. La persona que traicionó puede haber conseguido herirlo, pero no tiene por qué definir su futuro. La amistad que terminó puede haber dejado un vacío, pero ese vacío puede convertirse en espacio para relaciones más auténticas. El desencanto puede haber destruido una ilusión, pero también puede haber despertado una intuición mucho más precisa. Finalmente, Tauro aprende que no todas las personas que caminan a su lado pertenecen a su destino. Algunas solamente acompañan una parte del trayecto. Otras llegan para enseñar una lección. Y unas pocas permanecen porque comprenden el valor de la lealtad, la paciencia y la verdad. Cuando Tauro alcanza esa comprensión, deja de temer las pérdidas. Ya no intenta conservar a cualquiera por miedo a empezar de nuevo. Sabe que la Tierra también necesita desprenderse de aquello que ya no puede crecer. Y mientras algunas amistades falsas se pierden en el pasado, Tauro continúa avanzando con raíces más profundas, límites más firmes y una conciencia mucho más poderosa de su propio valor.
Porque la verdadera victoria de Tauro no consiste en conseguir que quienes lo traicionaron regresen. Consiste en llegar a un punto en el que su paz vale más que cualquier compañía y su dignidad vale más que cualquier vínculo. Entonces comprende que algunas personas no fueron expulsadas de su vida, simplemente dejaron de tener lugar en la vida que Tauro estaba destinado a construir. La historia de Tauro con las falsas amistades tiene todavía una dimensión más profunda, la prueba de aprender a distinguir entre quien ama su esencia y quien ama lo que puede obtener de ella. Bajo la mirada astrológica, Venus convierte el valor en uno de los grandes temas taurinos. No se trata únicamente del dinero o de las posesiones, sino del valor emocional, del tiempo, de la confianza y de la energía. Tauro descubre que su tiempo también es un recurso sagrado y que entregarlo continuamente a personas que no saben corresponderlo termina debilitando aquello que necesita proteger. Una falsa amistad puede manifestarse de maneras extremadamente sutiles. No siempre existe una traición espectacular. A veces está en quien minimiza los logros, cambia de tema cuando Tauro comparte una alegría, hace bromas que esconden desprecio o utiliza una supuesta preocupación para sembrar inseguridad. Son comportamientos pequeños que, acumulados, revelan una dinámica. Tauro puede tardar en reaccionar porque prefiere observar antes de juzgar, pero precisamente esa observación prolongada termina mostrando patrones que una mirada impulsiva podría pasar por alto. También existe quien necesita que Tauro permanezca disponible para sentirse importante. Cuando Tauro comienza a recuperar independencia, puede surgir resistencia. La persona que estaba acostumbrada a recibir respuestas inmediatas puede interpretar un límite como rechazo. La que se beneficiaba de su generosidad puede llamarlo distante cuando deja de resolver problemas ajenos. Y la que se acostumbró a tener influencia sobre sus decisiones puede intentar recuperar ese poder mediante presión emocional. Ahí aparece una transformación fundamental. Tauro comprende que una amistad verdadera no necesita posesión. Nadie debería sentirse dueño del tiempo, las decisiones o la atención de otra persona. La conexión auténtica permite libertad. Dos personas pueden quererse profundamente, y al mismo tiempo, respetar espacios, caminos y diferencias. La energía de Urano, especialmente vinculada simbólicamente a los grandes cambios que Tauro ha atravesado, también representa una ruptura con antiguas estructuras. Bajo esta perspectiva, determinadas amistades pueden desaparecer precisamente porque pertenecen a una versión anterior de la vida. Cuando una persona cambia sus valores, sus prioridades o su manera de relacionarse, algunos vínculos dejan de encajar. No siempre hay culpables. A veces simplemente existe una evolución que hace imposible continuar como antes. Esto puede ser especialmente difícil para Tauro porque su naturaleza fija busca continuidad. Pero permanecer fiel a una relación que ya no es recíproca no siempre significa lealtad, en ocasiones significa miedo al cambio. La verdadera estabilidad no consiste en conservar todo intacto. Consiste en saber qué merece permanecer y qué debe transformarse. Hay otra lección poderosa: Tauro no tiene que convencer a nadie de que fue leal. Las personas que conocen su historia pueden reconocer sus actos, pero quienes decidieron interpretar mal sus intenciones quizá nunca acepten la realidad. Intentar limpiar constantemente la propia imagen ante quienes ya han decidido juzgar puede convertirse en una prisión. Tauro se libera cuando comprende que su conducta sostenida vale más que cualquier rumor. Y cuando una falsa amistad intenta enfrentar a Tauro con otras personas, la mejor defensa suele ser la coherencia. No alimentar rumores, no responder con la misma moneda y no entrar en guerras innecesarias. La Tierra no necesita gritar para demostrar que existe. Tauro puede dejar que el tiempo revele las contradicciones. Su silencio no es ausencia de fuerza, es control de la fuerza. Después de una experiencia así, también puede aparecer una selección mucho más consciente de su círculo. Tauro empieza a valorar a quienes pueden alegrarse sinceramente por sus éxitos, respetar sus silencios, decirle la verdad sin humillarlo y permanecer cuando no hay nada que ganar. Empieza a reconocer que la amistad auténtica no exige perfección. Exige honestidad, reciprocidad y capacidad de reparar cuando existe un error. Desde una perspectiva kármica, algunas personas pueden aparecer para enseñar precisamente aquello que Tauro necesitaba aprender sobre sus propios límites. No necesariamente llegan para quedarse. Algunas llegan para mostrar dónde estaba entregando demasiado, dónde estaba ignorando señales o dónde estaba confundiendo antigüedad con autenticidad. Cuando la lección se integra, la persona puede desaparecer y el aprendizaje permanece. Entonces sucede algo casi épico:
Tauro deja de medir su valor por la cantidad de personas que permanecen a su alrededor. Empieza a medirlo por la calidad de la paz que siente cuando está acompañado. Ya no necesita demostrar que tiene amigos. Necesita saber que aquellos que están cerca no representan una amenaza para su tranquilidad. La falsa amistad pierde así su poder. Lo que antes parecía una tragedia se convierte en una depuración. Lo que parecía abandono se transforma en espacio. Lo que parecía una derrota se convierte en una frontera. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa de todas: Tauro no está destinado a conservar cualquier vínculo, sino a construir relaciones tan sólidas como sus propias raíces. Quien llegue con verdad encontrará una presencia capaz de permanecer durante años. Quien llegue con manipulación encontrará límites. Quien llegue con envidia terminará quedándose fuera. Y quien llegue con lealtad descubrirá que pocas fuerzas son tan extraordinarias como la amistad de un Tauro que ha aprendido, después de muchas pruebas, exactamente a quién merece entregar su confianza. Hay una dimensión todavía más silenciosa en las falsas amistades de Tauro: la capacidad de reconocer cuando una relación se mantiene únicamente por inercia. La energía taurina está profundamente vinculada con la permanencia, y precisamente por eso puede existir una tendencia a confundir duración con profundidad. Haber conocido a alguien durante muchos años no garantiza que exista lealtad en el presente. El tiempo puede construir una amistad, pero también puede esconder durante mucho tiempo una dinámica que dejó de ser equilibrada. Tauro puede llegar a descubrir que ciertas amistades solamente funcionaban mientras él permanecía en un determinado papel. Quizá era quien solucionaba problemas, quien escuchaba durante horas, quien organizaba encuentros, quien mantenía unido al grupo o quien siempre estaba disponible. Cuando decide dejar de desempeñar ese papel, la relación cambia. Entonces aparece una verdad incómoda: algunas personas no echaban de menos a Tauro, sino la función que Tauro cumplía en sus vidas. Desde una perspectiva astrológica, esta experiencia puede relacionarse con la evolución de Venus. Venus no representa únicamente el afecto, también simboliza aquello que se considera valioso. Tauro aprende a valorar su propia energía de una manera diferente. Comprende que estar disponible permanentemente no es una obligación, que responder siempre no significa amar más y que sacrificarse constantemente no convierte automáticamente una amistad en auténtica. También puede descubrir la diferencia entre una persona que protege su privacidad y otra que la utiliza para aislarlo. Una amistad sana respeta los límites. Una amistad falsa puede intentar controlar con quien se relaciona Tauro, cuestionar constantemente a otras personas o sembrar sospechas para conservar influencia. Cuando esto sucede, el signo aprende que la lealtad nunca debería exigir aislamiento. Hay vínculos que se vuelven especialmente reveladores cuando Tauro atraviesa una etapa de crecimiento. Mientras todo permanece estable, nadie parece tener problemas. Pero cuando empieza a cambiar su situación, aparecen reacciones inesperadas. Una persona auténtica puede alegrarse aunque el éxito de Tauro sea mayor que el suyo. Una persona insegura puede convertir ese éxito en motivo de comparación. La diferencia se encuentra en la capacidad de celebrar sin sentirse amenazado. La envidia silenciosa puede ser una de las formas más difíciles de detectar porque suele esconderse detrás del humor. Comentarios aparentemente inocentes, pequeñas burlas o críticas constantes pueden convertirse en una manera de reducir la autoestima. Tauro, que puede tolerar bastante antes de reaccionar, termina identificando el patrón cuando comprende que detrás de cada comentario existe la intención de hacerlo dudar de sí mismo. Pero la verdadera evolución no consiste en sospechar de todo el mundo. Esa sería otra forma de perder libertad. Tauro aprende algo mucho más sofisticado: observar sin obsesionarse, confiar sin idealizar y poner límites sin construir muros. La experiencia no tiene que convertirlo en una persona desconfiada, puede convertirlo en una persona selectiva. La influencia simbólica de Plutón aparece nuevamente cuando Tauro atraviesa una transformación de este tipo. Algunas amistades pueden morir para que nazca una identidad más auténtica. La pérdida obliga a revisar valores, prioridades y necesidades emocionales. Lo que antes parecía imprescindible deja de tener poder. Tauro descubre que puede caminar sin determinadas personas y, en algunos casos, respirar mejor. Existe también una prueba relacionada con el perdón. Tauro puede perdonar una traición sin estar obligado a recuperar la misma relación. Perdonar significa liberar el peso emocional, no necesariamente volver a entregar las mismas llaves.
Esta distinción puede cambiar completamente su manera de relacionarse. El corazón puede dejar de guardar rencor mientras la inteligencia conserva la memoria. El tiempo se convierte entonces en su aliado más poderoso. Tauro no necesita investigar eternamente las intenciones de una persona. Observa cómo actúa cuando no obtiene lo que quiere, cómo reacciona ante un límite, cómo habla de quienes ya no están y cómo trata a las personas que no pueden ofrecerle ningún beneficio. Ahí suele aparecer la verdadera naturaleza. La amistad auténtica soporta los límites. Soporta las diferencias. Soporta incluso las etapas de silencio. No necesita vigilancia permanente porque está construida sobre confianza. La amistad falsa, en cambio, puede comenzar a romperse cuando desaparece la utilidad, cuando Tauro dice no o cuando deja de necesitar aprobación. Por eso, cada decepción puede convertirse en una especie de iniciación. Tauro aprende que su energía tiene valor, que su presencia no es ilimitada y que su confianza debe entregarse de forma consciente. Ya no se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo solamente ante quienes saben tratarlo con respeto. Al final, las falsas amistades terminan revelando algo extraordinario. La fuerza de Tauro no está únicamente en permanecer, sino en saber cuándo dejar de hacerlo. Hay momentos en los que quedarse demuestra amor, y otros en los que marcharse demuestra dignidad. La verdadera sabiduría taurina aparece cuando puede distinguirlos. Entonces las raíces se hacen más profundas. Ya no crecen hacia cualquier dirección buscando aprobación, sino hacia aquello que verdaderamente alimenta su vida. Tauro continúa su camino con menos ruido, menos personas y más verdad. Y cuando finalmente mira atrás, comprende que algunas puertas cerradas no fueron pérdidas, sino portales hacia una existencia mucho más auténtica, donde la lealtad deja de ser una promesa y se convierte en hechos capaces de resistir el paso del tiempo. Hay una fase aún más profunda en el camino de Tauro, cuando deja de analizar únicamente a las personas que lo decepcionaron y comienza a observar la huella que esas relaciones dejaron en su propia manera de amar, confiar y vincularse. Desde la perspectiva astrológica, Tauro representa la construcción paciente de aquello que considera valioso. Por eso, una falsa amistad no solamente pone a prueba su confianza en los demás, también pone a prueba su capacidad para reconocer cuánto vale su propia energía. Durante mucho tiempo puede existir una tendencia a demostrar la amistad mediante sacrificios. Tauro puede pensar que estar siempre presente, aguantar determinadas actitudes o conceder oportunidades repetidas es una muestra de lealtad. Pero la evolución llega cuando comprende que la lealtad no significa soportarlo todo. Una relación auténtica no debería necesitar que una persona desaparezca emocionalmente para que la otra pueda sentirse cómoda. La falsa amistad puede dejar una enseñanza especialmente importante sobre la reciprocidad. Tauro suele valorar los hechos por encima de las palabras y por eso, termina descubriendo quien recuerda sus problemas, quien pregunta por él sin necesitar nada, quien celebra sus avances y quien permanece cuando la situación deja de ser conveniente. La diferencia puede parecer pequeña, pero con el tiempo se vuelve gigantesca. También existe la prueba de la comparación. Algunas personas pueden sentirse cómodas mientras Tauro está luchando, pero experimentar incomodidad cuando comienza a avanzar. El éxito de Tauro puede revelar inseguridades ajenas. Entonces aparecen comentarios que intentan reducir sus logros, críticas disfrazadas de consejos o una necesidad constante de demostrar quién está por encima. La astrología de Venus recuerda que el valor auténtico no necesita competir para existir. Tauro puede aprender además que no tiene que justificar cada decisión ante quienes no respetan sus límites. Cuando decide alejarse, quizá algunas personas intenten convertirlo en el culpable de la ruptura. Pueden hablar de su supuesta frialdad, de su orgullo o de su carácter distante. Sin embargo, el signo de tierra aprende a distinguir entre una acusación y una verdad. No todo juicio merece una respuesta. En este proceso, la influencia simbólica de Saturno se vuelve fundamental. Saturno enseña que las relaciones verdaderas se construyen mediante responsabilidad, coherencia y tiempo. Una persona puede pedir perdón en un instante, pero reconstruir confianza requiere constancia. Tauro aprende entonces a no dejarse convencer únicamente por palabras emocionales. Observa lo que ocurre después del discurso. La falsa amistad también puede revelar quién respeta los momentos de transformación. Cuando Tauro cambia, algunas personas intentan devolverlo a la versión anterior porque esa versión les resultaba más manejable. Pero crecer significa aceptar que ciertas dinámicas ya no pueden continuar.
Tauro no tiene que permanecer pequeño para conservar compañía. Existe una gran diferencia entre estabilidad y estancamiento. La estabilidad protege lo que tiene raíces, el estancamiento conserva incluso aquello que ya está muerto. Esta distinción puede convertirse en una de las grandes conquistas emocionales de Tauro. No todo lo conocido merece ser conservado. No todo lo antiguo merece seguir ocupando espacio. Cuando finalmente comprende esto, su círculo comienza a transformarse. Ya no busca personas impresionantes, sino personas coherentes. Valora a quien puede decir una verdad difícil sin intentar destruirlo, a quien sabe respetar un silencio, a quien no convierte una vulnerabilidad en un arma y a quien puede compartir su felicidad sin convertirla en una competición. La verdadera amistad para Tauro adquiere entonces un significado casi sagrado. No necesita presencia constante ni demostraciones exageradas. Necesita seguridad emocional, respeto y reciprocidad. Necesita saber que una confidencia permanecerá protegida incluso cuando exista un desacuerdo. Necesita sentir que los límites no destruyen el vínculo, sino que lo hacen más sano. Y aquí aparece la transformación definitiva. Tauro deja de temer que poner límites provoque pérdidas. Comprende que quien desaparece porque ya no puede aprovecharse de su generosidad probablemente no estaba conectado con su esencia, sino con aquello que podía obtener de ella. La soledad que queda después de una limpieza emocional puede parecer extraña al principio, pero también puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En ese silencio Tauro recupera energía, vuelve a escuchar su intuición y empieza a reconocer qué tipo de personas quiere realmente cerca. Ya no llena espacios vacíos por miedo al abandono. Prefiere esperar antes que construir sobre terreno inestable. Desde una perspectiva kármica, algunas relaciones pueden funcionar como espejos. No necesariamente porque la otra persona sea idéntica a Tauro, sino porque muestra una lección pendiente, aprender a decir no, reconocer el propio valor, abandonar la necesidad de aprobación o dejar de sostener vínculos por miedo al cambio. Así, aquello que comenzó como una decepción termina convirtiéndose en una iniciación. Tauro emerge con una mirada más profunda y una fuerza más serena. Ya no necesita endurecerse para protegerse. Aprende a conservar la ternura sin entregar las llaves de su mundo interior a cualquiera. Y cuando llega ese momento, las falsas amistades dejan de representar una amenaza. Se convierten en señales del camino. Cada persona que se marcha deja espacio. Cada máscara que cae aporta claridad. Cada traición revela una frontera que debía existir. Tauro continúa entonces su marcha como una montaña después de la tormenta, marcada, pero intacta en lo esencial. Sus raíces permanecen. Su valor permanece. Su capacidad de amar permanece. Lo único que desaparece es la necesidad de mantener cerca a quienes nunca supieron comprender el privilegio de caminar a su lado. Porque la gran victoria taurina no consiste en conseguir que todos permanezcan. Consiste en construir una vida tan fiel a sus valores que solamente puedan permanecer aquellos capaces de respetarlos. Y cuando llega a ese punto, la amistad deja de ser una cuestión de cantidad y se convierte en un pacto silencioso entre almas que saben que la verdadera lealtad no se proclama, se demuestra cuando nadie está mirando. La experiencia de Tauro con las falsas amistades todavía guarda una enseñanza más sutil, aprender a diferenciar entre la culpa que otros intentan colocar sobre sus hombros y la responsabilidad que realmente le corresponde. La energía taurina puede soportar mucho antes de reaccionar, y precisamente por eso algunas personas pueden acostumbrarse a que siempre sea Tauro quien comprenda, perdone, espere y mantenga la paz. Pero cuando esa dinámica se rompe, pueden intentar presentarlo como el responsable del conflicto. La evolución comienza cuando Tauro comprende que proteger su tranquilidad no constituye una agresión. Desde una perspectiva astrológica, la Tierra fija necesita seguridad, pero la verdadera seguridad no consiste en mantener intactas todas las relaciones. Consiste en saber que, incluso si una persona se marcha, Tauro puede permanecer de pie. Esta es una de las grandes pruebas de madurez del signo, dejar de depender de la permanencia de otros para sentir que su mundo continúa siendo estable. Una falsa amistad puede intentar utilizar precisamente ese deseo de estabilidad. Puede amenazar constantemente con marcharse, provocar discusiones y después regresar, creando un ciclo de tensión y reconciliación. Para Tauro, acostumbrado a valorar los vínculos duraderos, este comportamiento puede resultar especialmente agotador. Con el tiempo aprende que la intensidad no equivale a profundidad. Una relación llena de rupturas,
Conflictos y reconciliaciones no necesariamente es más importante que una relación tranquila. Venus también enseña a Tauro una verdad relacionada con la dignidad. El amor y la amistad deben alimentar el sentido de valor, no destruirlo. Si una persona necesita humillar, competir, manipular o generar inseguridad para conservar una posición de poder, el vínculo ha dejado de ser una expresión de afecto. Tauro puede tardar en aceptarlo, pero cuando lo hace comienza a recuperar una parte de sí mismo que había entregado demasiado. Otra forma de falsedad aparece en quienes convierten la confianza en espectáculo. Son personas que conocen información privada y sienten la necesidad de compartirla para conseguir atención, provocar reacciones o ganar influencia dentro de un grupo. Para Tauro, que suele considerar la confidencialidad una de las bases de la amistad, esta conducta puede representar una ruptura definitiva. Una palabra revelada puede destruir años de confianza porque demuestra que la otra persona no comprendía el carácter sagrado de aquello que se le había confiado. También existe quien se acerca únicamente cuando Tauro está fuerte. Busca su consejo cuando necesita claridad, su compañía cuando necesita estabilidad y su apoyo cuando atraviesa dificultades, pero desaparece cuando llega el momento de ofrecer algo a cambio. Esa dinámica puede durar mucho tiempo si Tauro confunde ser necesario con ser querido. La evolución consiste en descubrir que una amistad auténtica no necesita que una persona sea indispensable para la otra. El tránsito simbólico de Urano por Tauro puede interpretarse como una ruptura con estructuras que durante años parecían permanentes. En ese proceso, algunas relaciones pueden cambiar radicalmente. Personas que parecían imprescindibles dejan de tener espacio, mientras otras, quizá menos llamativas pero mucho más sinceras, adquieren importancia. El cambio puede resultar incómodo porque obliga a abandonar certezas antiguas, pero también permite construir una estabilidad más auténtica. Tauro puede descubrir además que no necesita confrontar cada falsedad. Algunas personas esperan una reacción para convertir el conflicto en una batalla. Pero la energía taurina alcanza una enorme potencia cuando aprende a retirarse sin destruir. El silencio consciente puede ser más poderoso que cualquier discusión. No porque Tauro sea incapaz de responder, sino porque comprende que su energía tiene un valor demasiado grande para desperdiciarla en guerras que no conducen a ninguna parte. Con el tiempo, empieza a observar algo revelador: las personas que realmente lo quieren no necesitan competir con sus límites. Pueden aceptar un no. Pueden respetar que Tauro tenga otros amigos. Pueden comprender sus cambios. Pueden alegrarse de sus avances. Pueden señalar un error sin intentar convertirlo en una humillación. Esa diferencia se convierte en el nuevo criterio para abrir las puertas de su vida. Y quizá la prueba más importante sea la capacidad de confiar nuevamente. Después de una traición, Tauro podría levantar una muralla tan grande que nadie consiga atravesarla. Pero esa tampoco es la verdadera victoria. La evolución no consiste en desconfiar de todos, consiste en permitir que las nuevas personas demuestren quiénes son antes de entregarles un lugar profundo. La confianza renovada ya no será ingenua. Será consciente. Tauro no necesitará apresurarse. Observará. Sentirá. Comparará palabras con hechos. Dejará que el tiempo revele la consistencia. Y cuando alguien demuestre mediante acciones que su presencia es sincera, podrá abrir nuevamente las puertas. Entonces ocurre la transformación definitiva. Tauro ya no necesita que una amistad sea eterna para considerarla valiosa, pero tampoco acepta que una relación sea destructiva solamente porque lleva muchos años existiendo. Aprende a honrar el pasado sin convertirse en prisionero de él. Las falsas amistades, vistas desde esta perspectiva, terminan desempeñando un papel inesperado. Obligan a Tauro a regresar a sí mismo. Le recuerdan que su tiempo importa, que su confianza tiene valor y que su paz no puede convertirse en moneda de cambio. Y cuando finalmente deja atrás a quienes caminaban a su lado por conveniencia, algo extraordinario sucede: no se queda vacío. Se vuelve más libre. La energía que antes estaba ocupada intentando mantener relaciones desequilibradas regresa a sus raíces. Tauro vuelve a construir, vuelve a confiar y vuelve a avanzar. Porque ninguna falsa amistad puede destruir aquello que Tauro aprende a valorar de verdad, su propia dignidad. Y cuando esa dignidad se convierte en el centro de su universo, las personas que llegan después ya no encuentran a un Tauro dispuesto a soportarlo todo, sino a un Tauro que conoce su valor, protege su paz y solamente permite permanecer a quienes saben caminar a su lado sin intentar apagar la fuerza que lleva dentro.